Hola, buenos días a todos. Un gusto, como siempre, estar con todos ustedes. Y si bien recuerdan, la semana pasada hablábamos de lo que eran los sistemas, cómo implementar o qué tipo de sistemas implementar en una pequeña empresa. Y derivado de esto, me llegaron algunos comentarios, sobre todo en el tema de la cobranza, cómo implementar un sistema de cobranza. Y la pregunta que yo siempre les digo es, ¿cuál es realmente el tipo de cobranza que tú haces en tu empresa? ¿Es reactiva o es proactiva? Y es el tema en el que vamos a entrar el día de hoy, que tiene que ver con el sistema de cobranza. Y es un ejemplo de un sistema que, si lo diseñas correctamente, no tiene que ser 100% tecnológico, pero si lo haces bien y de manera proactiva, puede ser muy eficiente. Y este tema de la cobranza es algo que las pequeñas y medianas empresas sobre todo batallan mucho. Las grandes, por el tema de flujos de efectivo, no tanto, pero aún así no están exentas de esto. Entonces, yo, como siempre les digo, hay dos puntos aquí. Uno, ¿qué es más importante, la venta o la cobranza? Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, la verdad es que la venta no termina hasta que tú cobras. Entonces, es bien importante que tú diseñes tu sistema de cobranza igual o mejor que tu sistema de ventas. Y el sistema de ventas lo voy a dejar para otro miércoles. Y aquí es bien importante que tú estés viendo siempre cómo tienes que ir manejando el proceso de 6 7 8 10 hasta 13 contactos con el cliente de manera efectiva, pero sobre todo que entiendas muy bien cómo diseñar. Y les voy a dar prácticamente un ejemplo de un sistema sencillo que pueden empezar a implementar el día de hoy y que les va a ayudar a reducir su cartera vencida o que sus días de cobro empiecen a ser cada vez menores. La primera parte que siempre tienes que hacer es, y esto velo como el paso cero, siempre tienes que hacer una llamada de calidad al cliente para ver cómo le fue con el servicio que tú le brindaste. Si tú haces esta llamada de calidad de entrada, si la respuesta es positiva del cliente, ya tienes un punto a favor que el cliente te pueda pagar. Entonces tú tienes que saber cómo fue la experiencia del cliente y verlo, que es el paso cero. Y en esa llamada tú tienes que aprovechar para decirle la fecha de vencimiento de su factura y confirmar que la tenga. Muchas veces el error está en que tú ni siquiera confirmas que la factura ya le llegó al cliente, solo la envías y asumes que ya la tiene. Entonces, en esta llamada de calidad tienes que confirmar que ya la tiene y aparte confirmar su fecha. El segundo punto es mandarle un correo electrónico, un WhatsApp, cualquier, cualquiera de estos dos, 48 horas antes de que venza su factura, es decir, 2 días antes de que venza su factura, avisándole que está próxima a vencerse. El tercer paso es hablarle el mismo día del vencimiento, diciéndole que prácticamente que hoy vence su factura, que sí puedes contar con su pago. Después tienes que empezar a hacer contactos cada 48 horas en donde tienes que ir subiendo de tono, pero lo más importante aquí es que tienes que variar. Si ya le mandaste un WhatsApp, la siguiente tiene que ser un correo electrónico. Si ya le mandaste un correo electrónico, el siguiente tiene que ser una carta en físico. Si ya le mandaste una carta en físico y no te paga, el siguiente tiene que ser llamada. Y ese ciclo lo tienes que repetir 2 veces, es decir, WhatsApp, llamada, mail, llamada. Y lo vuelves a repetir. Ahí ya son 8 toques, más la llamada de calidad, más el recordatorio de vencimiento. Prácticamente te vas como a unos 10, 12 toques. Aquí lo importante es que no siempre utilices las mismas palabras o el mismo tono. Tienes que ir subiendo de tono y tienes que tener el proceso también establecido, que en los últimos dos pasos, el penúltimo sea el contacto directo de un abogado tuyo y el último pasar a una agencia de cobranza. Porque muchas veces desperdiciamos demasiado tiempo queriéndole cobrar a un cliente que ya tiene 120, 180 días o más, y la verdad es que estás perdiendo tu tiempo para poderle vender a gente buena, gente que tú quieres. Es bien importante que tú clasifiques a tus clientes y decidas a quién la quieres vender. Entonces, yo lo que te digo es, no pierdas el tiempo queriéndole cobrar a gente que no le vas a poder cobrar. Si ya tiene más de 120 días, mándalo con tu abogado y manda con una agencia. Te va a costar, pero sin lugar a dudas, no es más caro contratar un abogado
que perder el tiempo y desviar a tus vendedores queriendo cobrar una cuenta incobrable. ¿Cuántas veces no desvías tú a tus vendedores para que vayan a cobrarle a esa persona? Entonces, ten mucho cuidado con eso. Si necesitas algún ejemplo de algún tipo de carta, de algún tipo de ejemplo de cómo son los guiones en estas llamadas, en estos mails, no dudes en contactarnos. Recuerda, mi nombre es Juan de Dios Retamosa. Estás viendo Empresarios por ADN. Lo subimos al portal del artículo. Si nos comentas, nos mandas un correo ahí mismo en la página de ADN informativo, con mucho gusto te comparto algún ejemplo de esto que estamos platicando. Seguro, muchas gracias, saludos.